Imaginen por un momento el sonido de los motores de los aviones presidenciales y la tensión en el aire. La frase retumbó con fuerza. ¿Robo de petróleo? Esas fueron las palabras que encendieron todas las alarmas diplomáticas. Donald Trump, con su estilo inconfundible, lanzó una bomba retórica que podría cambiar el destino de todo un continente. No hablaba solo de política, hablaba de dinero, de mucho dinero, y de un recurso que mueve al mundo. Dijo textualmente: «Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente». ¿Pero a qué se refiere realmente? ¿Estamos hablando de una simple disputa comercial o del preludio de una operación militar sin precedentes en la región? Hoy vamos a desmenuzar cada palabra, cada amenaza oculta y la historia secreta de miles de millones de dólares que Estados Unidos reclama como suyos. Prepárense, porque lo que está en juego es mucho más grande de lo que nos han contado en las noticias tradicionales. Para entender la gravedad de este asunto, tenemos que situarnos en el lugar y el momento exactos. Era el 17 de diciembre del año 2025. El escenario no podía ser más simbólico. La base aérea Andrews, el corazón del poder militar aéreo de los Estados Unidos. Desde allí, rodeado de turbinas y uniformes militares, el mensaje no fue una sugerencia, fue una advertencia directa. Trump no estaba en un mitin de campaña. Estaba hablando como un líder que siente que a su nación le han robado la billetera a punta de pistola. Al mencionar que les quitaron todo su petróleo, no se refería a que Estados Unidos necesite importar barriles hoy para sobrevivir, sino a algo mucho más profundo: la propiedad. Se refiere a los activos físicos, a la infraestructura y a las inversiones que empresas norteamericanas construyeron con años de esfuerzo y miles de millones de dólares, y que, según su visión, fueron confiscadas sin el pago justo. Este contexto militar de fondo es clave para entender que la diplomacia suave podría haber llegado a su fin. Vamos a analizar esa frase. Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. ¿Qué significa tener derechos energéticos en un país extranjero? Aquí es donde la narrativa se pone interesante y peligrosa. Trump está reviviendo un argumento legal y soberano. No dice que Venezuela no deba tener petróleo. Dice que el petróleo que extraían las empresas estadounidenses les pertenecía por contrato. Cuando usa la palabra ilegalmente, está criminalizando las acciones del gobierno venezolano del pasado. Esto transforma un problema de negocios en un crimen internacional ante los ojos de sus seguidores. La intención detrás de estas palabras es crear una justificación moral. Si alguien te roba algo ilegalmente, tú tienes el derecho moral, y a veces la fuerza, para ir a recuperarlo. No se trata de comprar petróleo barato, se trata de recuperar lo que él considera propiedad robada a la nación americana. Es una distinción crucial que cambia las reglas del juego, porque ya no se negocia un precio, se exige una devolución. Para comprender el enojo, debemos viajar al pasado, específicamente a la era de Hugo Chávez. Fue a principios de este siglo cuando comenzó la llamada ola de nacionalizaciones. Bajo la bandera de la soberanía nacional, el gobierno de Venezuela decidió que las empresas extranjeras ya no tendrían el control mayoritario de los proyectos en la faja del Orinoco. Se les dio un ultimátum: o aceptaban ser socios minoritarios de la estatal petrolera, o se iban. Muchas empresas aceptaron las nuevas reglas para no perderlo todo, pero los gigantes estadounidenses dijeron que no. En ese momento el Estado venezolano tomó el control de las instalaciones, las máquinas, los pozos y la tecnología. Para la narrativa de Trump, eso no fue una nacionalización legítima, fue un robo a plena luz del día. Se quedaron con la inversión extranjera y expulsaron a los dueños originales. Ese es el agravio histórico que años después sigue siendo una herida abierta en las relaciones entre ambos países. Hablemos con nombres propios, porque esto no es abstracto. Las principales víctimas de estas medidas fueron corporaciones inmensas como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas no son pequeñas empresas familiares, son imperios energéticos con más poder que muchos países pequeños. Ellas habían invertido miles de millones de dólares en tecnología de punta para extraer el crudo extrapesado de Venezuela,
un proceso que es extremadamente costoso y difícil. Cuando fueron expropiadas, dejaron atrás infraestructura crítica que valía una fortuna. Imaginemos construir una casa de lujo con todo tu dinero y que al terminarla, el dueño del terreno te cambie la cerradura y te prohíba entrar. Eso es exactamente lo que sienten estas corporaciones. Y Trump, siendo un hombre de negocios antes que político, entiende este lenguaje perfectamente. Para él, defender a estas empresas es defender el patrimonio de los Estados Unidos. No son solo compañías privadas. En su visión, son extensiones del poder económico americano que fueron humilladas. Pero esto no se quedó en quejas verbales. Hubo juicios, muchos juicios. Las empresas demandaron a Venezuela ante tribunales internacionales de arbitraje, como el CIADI, que depende del Banco Mundial. Fueron batallas legales largas, costosas y llenas de abogados de élite peleando por cada centavo. Y lo más importante que debemos saber es que Venezuela perdió gran parte de esos casos. Los tribunales internacionales dictaminaron que las expropiaciones no se compensaron adecuadamente. Es decir, la justicia internacional reconoció que se debía dinero. Sin embargo, tener una sentencia a tu favor y lograr cobrar el dinero son dos cosas muy diferentes. Venezuela, sumida en sus propias crisis económicas, no ha pagado la totalidad de esas deudas. Aquí es donde entra el argumento de Trump. Si la ley internacional ya dijo que nos deben dinero y no pagan, entonces tenemos derecho a tomar otras medidas para cobrar. La ley está del lado del reclamo, pero la ejecución del cobro es el problema real. Pongamos los números sobre la mesa, porque las cantidades son mareantes. No estamos hablando de un par de millones. Estamos hablando de sentencias que en su momento sumaron miles de millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de ConocoPhillips, se llegó a hablar de compensaciones cercanas a los 8.000 millones de dólares, aunque luego las cifras se ajustaron en apelaciones. ExxonMobil también reclamó cantidades astronómicas. A esto hay que sumar los intereses acumulados durante todos estos años de impago. Cuando Trump dice lo queremos de vuelta, está hablando de una inyección de capital masiva. Para que se hagan una idea, estas cifras podrían representar una parte significativa del presupuesto anual de muchos países pequeños. Es una deuda que asfixia a Venezuela, pero que para Estados Unidos representa un activo por cobrar. Al reclamar estos montos en dólares, se está ejerciendo una presión financiera que va más allá de la política. Es una cobranza agresiva a escala nacional. Y aquí llegamos a la parte más alarmante de todo el discurso. Trump mencionó a la armada más grande de la historia. ¿Por qué mencionar barcos de guerra en una disputa comercial? La implicación es clara y aterradora. El uso de la fuerza naval para garantizar el cobro o la devolución de activos. Históricamente, las potencias han usado sus flotas para bloquear puertos y forzar pagos. Es lo que se llamaba la diplomacia de las cañoneras en el siglo XIX. Al sugerir que la armada no se irá hasta que se resuelva el asunto, está planteando la posibilidad de un bloqueo naval. Imaginemos destructores y portaaviones estadounidenses posicionados frente a las costas caribeñas, impidiendo la salida de barcos petroleros venezolanos si no es bajo control estadounidense. Esto elevaría la tensión a niveles de conflicto bélico. No es una invasión terrestre, es un estrangulamiento marítimo. La mensaje es: paga lo que debes, devuelve lo que tomaste, o nadie entra ni sale de tus puertos. Este escenario nos lleva a un choque frontal de ideologías. Por un lado, tenemos el concepto de soberanía nacional, donde un país tiene derechos sobre sus recursos naturales y su territorio. Por el otro, tenemos el respeto a la propiedad privada y los acuerdos internacionales de inversión. Trump no ve esto como una violación a la soberanía de Venezuela, sino como la restauración de la justicia para las empresas americanas. Sin embargo, para Venezuela y sus aliados, esto se interpretaría como un acto de guerra y una violación flagrante del derecho internacional. Es el choque entre la lógica del acreedor que quiere cobrar y el deudor que reclama su independencia. Este conflicto de visiones es lo que hace que la situación sea tan volátil. No hay un punto medio fácil. Si Estados Unidos fuerza la entrada para tomar el petróleo como pago, estaría cruzando una línea roja diplomática
que podría desestabilizar a toda la región latinoamericana. Pero no nos equivoquemos, esto no es solo revanchismo. Hay una estrategia de fondo. Trump siempre ha abogado por la independencia energética y el dominio de los combustibles fósiles. Recuperar el control, directo o indirecto, sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, que están en Venezuela, sería una jugada maestra para asegurar el suministro energético de Occidente por décadas. Aunque Estados Unidos produce mucho petróleo hoy en día gracias al fracking, tener acceso preferencial o propiedad sobre el crudo pesado venezolano es estratégico para sus refinerías en el Golfo de México, que están diseñadas específicamente para procesar ese tipo de petróleo. No es solo cuestión de dinero pasado, es cuestión de seguridad energética futura. Controlar esos activos impediría, además, que potencias rivales como China o Rusia sigan aumentando su influencia en el sector energético venezolano. Es una jugada de ajedrez geopolítico donde el petróleo es la pieza reina. El mundo no se quedaría de brazos cruzados ante una acción de este tipo. Si la Armada estadounidense bloquea Venezuela, ¿qué harían Rusia y China? Ambos países tienen enormes inversiones en Venezuela y también se les debe dinero, el cual cobran con envíos de petróleo. Una intervención de Estados Unidos pondría en riesgo los intereses de estas superpotencias. Podríamos estar ante el escenario de una crisis de los misiles moderna, pero con buques petroleros. Los aliados europeos también se verían en una posición incómoda, atrapados entre apoyar a su socio principal, Estados Unidos, y el respeto al derecho internacional. Las declaraciones de Trump en la base Andrews no fueron solo para la prensa, fueron un mensaje para Beijing y Moscú. El patio trasero de Estados Unidos se está reordenando y las reglas van a cambiar. La tensión diplomática en las Naciones Unidas sería insoportable y los mercados globales reaccionarían con nerviosismo extremo. Ahora, bajemos esto a la realidad de todos los días. ¿Cómo nos afecta a nosotros, los ciudadanos comunes? Un conflicto en una zona petrolera clave siempre trae consecuencias inmediatas. La subida de los precios. La incertidumbre genera miedo en los mercados, y el miedo encarece el barril de crudo. Si hay un bloqueo o una escaramuza militar, el precio de la gasolina podría dispararse en cuestión de días. Esto afecta el costo del transporte, de los alimentos y de la energía eléctrica. Aunque Trump prometa que esto es para recuperar riqueza, el corto plazo podría ser doloroso para la economía mundial. La inflación, que tanto ha costado controlar, podría volver a repuntar. Es el efecto dominó de la geopolítica. Una declaración en una base aérea militar termina afectando el precio que pagamos por llenar el tanque del auto o por hacer la compra en el supermercado la próxima semana. Para cerrar este análisis, debemos mirar hacia adelante. ¿Es esto una promesa real o una táctica de negociación extrema? Trump es conocido por presionar al máximo para luego sentarse a negociar desde una posición de fuerza. Quizás no veamos marines desembarcando en las playas, pero sí podríamos ver un endurecimiento brutal de las sanciones y un cerco económico total hasta que se firme un nuevo acuerdo de pago. Un acuerdo donde Venezuela quizás tenga que ceder nuevamente el control de sus campos petroleros para saldar la deuda. Lo que es seguro es que la era de la paciencia estratégica parece haber terminado. La exigencia de devolver lo robado marca un nuevo capítulo agresivo. La moneda está en el aire, y cuando caiga, definirá el futuro de las relaciones en el continente americano por los próximos 50 años. La pregunta final es, ¿cederá Venezuela ante la presión de la armada más grande de la historia o resistirá arriesgándose al colapso total? Como hemos visto, las palabras tienen peso, y cuando vienen acompañadas de la fuerza militar más grande del planeta, tienen consecuencias históricas. La disputa por el petróleo venezolano ha dejado de ser un tema de abogados para convertirse en un tema de seguridad nacional y estrategia global. ¿Creen ustedes que Estados Unidos tiene derecho a tomar el petróleo como forma de pago? ¿O es una violación inaceptable de la soberanía? La mesa está servida para un debate intenso. Si quieren seguir entendiendo lo que ocurre detrás de los titulares y cómo estos movimientos de poder afectan su vida y su dinero, asegúrense de estar suscritos al canal. No olviden darle al botón de me gusta si valoran este tipo de análisis profundo.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos vigilando el horizonte.